Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy ya es viernes 9 de octubre de este 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán a través de Max 105.3, y le damos la bienvenida a quienes nos escuchan y nos ven a través de este Facebook Live que hacemos todos los días en nuestra cuenta, en esta red social, en la cuenta de Estación Pacífico en Facebook. Pueden poner simplemente en el buscador de Facebook Estación Pacífico y ahí les va a salir nuestra página con un logo de un faro, todos los días ahí iniciamos la transmisión de este noticiario también. Ahí hay mucha gente que nos sigue de otros, de Manzanillo, gente que en frecuencia modulada todavía no nos puede escuchar allá en el puerto de Manzanillo, gente que nos escucha desde otras entidades del país o de otros, o algunos de la Unión Americana, ¿no? Colimenses que viven en la Unión Americana y que, por esta vía buscan mantenerse no solamente informados, sino sentirse un poco cerca de casa. Les agradezco entonces, como todos los días, que con su presencia nos estén reiterando su preferencia, y nosotros buscaremos corresponderles con un trabajo periodístico serio y con mucha información útil para todos ustedes. ¿De qué temas vamos a platicar? ¿Qué hay en el menú de este programa y qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos? Bueno, el día de ayer, Martín Flores Castañeda, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, presentó su informe de labores, su segundo informe de labores, o es el primero, el primer informe de labores de su segundo periodo como líder sindical. Estará hasta 2022 al frente de este sindicato, y en este informe de labores se dieron a conocer pues un par de soluciones o de acuerdos sobre temas que estaban muy atorados, tienen que ver con el nuevo sistema pensionario, ya no tan nuevo, ¿no? O sea, tiene ya varios años, pero con los problemas que había tenido el gobierno del estado para fondear adecuadamente el sistema pensionario, es decir, para hacer las aportaciones de los trabajadores sindicalizados al Instituto de Pensiones. Esas aportaciones sumaban ya, ese faltante en el IPECOL, el Instituto de Pensiones del Estado, sumaban ya más de 400 millones de pesos, y se llegó a un acuerdo pues para que el gobierno que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez de alguna manera pueda pagarlo con facilidades, ¿no? Esto lo anunció Martín Flores el día de ayer. Y también de la mano de esto se da un acuerdo para el cambio de modalidad de los trabajadores con la que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos que que se cotizaba en una modalidad, la modalidad 10, a un salario que no era el real, a un salario promedio inferior al salario real de los trabajadores. Esto implicaba salirse de la normativa, y esto había sido observado ya por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que le había cobrado incluso una multa, le había impuesto un pago de 200 millones de pesos al gobierno del estado, y después le había perdonado la vida, pero si le imponía de 200 millones de pesos por año, pues ya se habrían acumulado casi 1,000 millones de pesos más. El IMSS le ha perdonado la vida al gobierno del estado sabiendo que está fuera de normativa.
y bueno, el gobierno del estado pretendía pasar a los trabajadores de la modalidad 10 a la modalidad 38, con lo que esto implica. Se mantienen los servicios médicos para los trabajadores, sin embargo, pues había una pérdida para los trabajadores en el sentido de que actualmente, pues bajo la modalidad 10 se podían pensionar con una pensión bajita, pero se podían pensionar también por el IMSS. Entonces aspiraban los trabajadores a la pensión del sistema estatal de pensiones y a la pensión del IMSS, y esa posibilidad la iban a perder. Ese fue el jaloneo que se dio, y al final se llegó a una resolución, digamos de alguna manera intermedia, pero bueno, ya apegada a lo que marca la ley, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede permitir que alguien cotice a un salario distinto al real, y eso fue anunciado el día de ayer en este informe de labores que les estaremos presentando todos los detalles. También interesante la capacidad de convocatoria de Martín Flores, con quienes pues algunos mencionan pudieran ser los aspirantes y contendientes por la gubernatura del estado. Estuvo la delegada Indira Vizcaíno, estuvo el líder del Verde y regidor allá en Manzanillo, Virgilio Mendoza, estuvo el alcalde de la capital colimense, Locho Morán, estuvieron varios de los aspirantes por el tricolor o suspirantes por el tricolor, estuvo Agustín Morales Anguiano, estuvo el propio José Manuel Romero Coello, entre otras personalidades que acudieron a este informe de labores. Y bueno, también les contaremos lo que en este evento dijo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. En más información local les vamos a platicar lo que ha anunciado el IFECOL, el organismo encargado de realizar año con año la Feria de Todos los Santos de Colima. Pues dio un adelanto de cómo participar en el evento que se va a organizar este año, pero de manera virtual. Después de la cancelación del evento presencial, pues obviamente por la pandemia, y les tendremos detalles sobre eso. También actualizaremos la información de la pandemia en el ámbito local y en el ámbito nacional, los 55 nuevos casos y las 7 defunciones registradas en las últimas 24 horas en el estado de Colima, los 5.300 casos a nivel nacional y 370 defunciones, pero tendremos todos los detalles de esta actualización de la información de la pandemia. También sobre el mismo tema les compartiremos lo que dijo la Secretaría de Salud Estatal sobre los médicos y enfermeras que se han confirmado como casos positivos de COVID en el estado. En cuanto a entrevistas, ¿qué tendremos? Por ahí de las 7:45 de la mañana conversaremos con Alfredo Chávez, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sobre qué cuentas puede rendir en el contexto del quinto informe de labores de esta materia tan sensible para todos los mexicanos y para todos los colimenses, que es la seguridad pública. Despuesito de las 8 de la mañana conversaremos vía telefónica con la diputada federal panista por el estado de Colima. No es de mayoría relativa, es plurinominal, pero Liduvina Sandoval pues representa al estado de Colima, y estaremos conversando con ella sobre la desaparición de fideicomisos que se concretó hace un par de días allá en San Lázaro. A las 8:15 con otra diputada federal, pero esta de Morena, Rosa María Vallardo, estaremos conversando con ella sobre el mismo tema por ahí de las 8:15 de la mañana. Y por ahí de las 8:40 vamos a charlar vía telefónica con Carlos César Farías, presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado, para que nos cuente cómo va el Congreso después de que él ha asumido la presidencia de esta Comisión de Gobierno Interno, que se han tomado la decisión de algunos cambios en las direcciones del Congreso, y que ha seguido cierto jaloneo político, todo lo relacionado con las quejas que él ha planteado sobre y denuncias que ha hecho sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo era utilizado en el Congreso del Estado, que han anunciado que ya no continuarán participando en ese programa. Y todo ello nos llevará a conversar con Carlos César Farías pues sobre la tensión que hay entre quienes se pensaría pudieran ser aliados político-electorales en el proceso electoral que está por iniciar. Así es que Alfredo Chávez 7:45, Liduvina Sandoval a las 8 de la mañana, Rosa María Vallardo a las 8:15
y Carlos César Farías a las 8:40. Muchas entrevistas, mucha información. Así es que, dicho lo dicho y anunciados los temas y las entrevistas anunciadas, después de esta breve pausa comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. El día de ayer se llevó a cabo con todos los protocolos, todas las medidas sanitarias correspondientes, pues la presentación del informe de Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Habíamos conversado con él en este espacio informativo antes de la realización para que nos contara un poco de cómo se iba a dar y también de los temas que iba a tratar. Nos había adelantado que tanto del tema de la modalidad con el que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social como de los adeudos que tiene el gobierno del estado con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima para las pensiones, pues para aportar lo necesario para las pensiones de los trabajadores sindicalizados, pues que habría información, que habría anuncios sobre acuerdos en este informe. Y bueno, así sucedió. Martín Flores Castañeda informó que este organismo, el sindicato que él encabeza, llegó a 3 acuerdos con la administración que cabeza José Ignacio Peralta Sánchez para dar, por decirlo de alguna manera, algunas facilidades para pagar el adeudo que asciende a 405 millones de pesos, según dijo él esta cifra, de la administración estatal con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, el IPECOL. Martín Flores indicó que el objetivo de estos acuerdos es cubrir antes del término del mandato de José Ignacio Peralta Sánchez el próximo 30 de octubre del siguiente año, es decir, en un plazo de 13 meses, el adeudo que el Poder Ejecutivo y los organismos públicos descentralizados tienen con el IPECOL en los rubros de aportaciones de la entidad pública al fondo pensionario, cuotas de los trabajadores y retenciones por préstamos. El líder sindical explicó que 140 millones de pesos se cubrirán a través de un procedimiento administrativo de ejecución con inmuebles del gobierno estatal que no son de utilidad pública, 160 millones de pesos a pagarse en un plazo máximo de 12 meses mediante los recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas y 105 millones de pesos mediante un nuevo convenio que esa misma dependencia presente en la siguiente sesión del Consejo de Administración del IPECOL. Así lo informó Martín Flores Castañeda. Y se va a hacer de la siguiente manera: 140 millones de pesos mediante el crédito fiscal, y ya están determinados los bienes inmuebles que serán un activo del gobierno del estado que no son de utilidad pública y que pasarán en ese procedimiento administrativo de ejecución y recuperar 140 millones de aportaciones, porque el adeudo son de 3 conceptos: aportaciones de la entidad pública al fondo pensionario, cuotas de los trabajadores y retenciones por préstamos. Los otros 2 conceptos, las aportaciones las cuotas de los trabajadores y las retenciones por préstamos, ya está el primer propuesta de convenio de 160 millones que va a cubrir la Secretaría de Finanzas de la deuda del Poder Ejecutivo. Con eso llegaría a 300 de los 361 millones. Los va a cubrir en los siguientes 12 meses o antes, si la liquidez se logra, quizás sea en noviembre o diciembre. Ese es el compromiso. El resto, los 61 millones del Ejecutivo, más los 44 millones de las OPDs, porque los OPDs son del Ejecutivo, estamos hablando de 105 millones, se incorporarían a un nuevo convenio que lo presentaría la Secretaría de Finanzas al Consejo de Administración en la siguiente sesión, para que el gobierno del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, le cumpla a los trabajadores con este legado histórico de un nuevo sistema de pensiones viable financieramente. Trabajadores al servicio del gobierno del estado también señaló que para lograr estos acuerdos solicitó la intervención de diversos diputados locales, de la senadora Gabriela Benavides, del senador Joel Padilla,
para que todos, dijo, juntos, pues ver cómo sí se podía lograr la liquidez del gobierno del estado para pagar este adeudo. También indicó que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado tienen también adeudos con el Instituto de Pensiones, pues del primero hay un faltante por 8.8 millones de pesos y de la segunda, de la Fiscalía, de prácticamente 58 millones de pesos. Martín Flores había adelantado, como les dije el pasado miércoles, entrevista aquí, que en este informe estaría dando información sobre los acuerdos alcanzados para cubrir estos faltantes con el Instituto de Pensiones, pero también que habría una resolución sobre la modalidad con la que están inscritos los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores sindicalizados, porque los de confianza ya los habían cambiado de modalidad, de la modalidad 10 a la modalidad 38. A ver, permítanme antes de seguir con lo que informó sobre esto, contextualizar un poquito, porque es un tema que tiene su complejidad técnica y que vale la pena explicarlo con detalle. Hay distintas modalidades para inscribirse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una de ellas, la más normal, es la modalidad 10, que te da toda la cobertura médica y te da todos los derechos para una pensión. Sin embargo, esa modalidad 10, lo que marca la ley es que te tienes que inscribir y te tienen que dar de alta con tu salario real. Es decir, esto de, no, lo doy de alta con un salario mínimo, pues eso no se vale. Eso es engañar a la autoridad. Y en ese sentido, la autoridad realiza auditorías para verificar, pues, que no le están haciendo trampa al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y derivado de una revisión que hizo, no recuerdo si de 2014 o 2015, le impuso una multa o un crédito a pagar por 200 millones de pesos, que se firmó un convenio para pagarlo en varios años y demás, pero le impuso una multa, y solo por un ejercicio fiscal. Y si no cambiaba el cómo se estaban registrando los trabajadores y las aportaciones que se le estaban haciendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esa situación fuera de norma se seguía cumpliendo, y si se volvió a auditar, iba a derivar otra vez en otra multa, en otro crédito que se le impusiera a la administración estatal por otros 200 millones de pesos, y en lo que va de la administración, pues ya se deberían 1,000 millones de pesos adicionales. El IMSS le perdonó la vida porque comenzaron las negociaciones y le estuvieron diciendo desde hace años, sí, ya los vamos a cambiar de modalidad y ya vamos a actualizar la información y danos chance. Y desde el IMSS de Peña Nieto hasta el IMSS de Zoé Robledo en los tiempos de López Obrador, pues se le aguantó y se le tuvo paciencia al gobierno del estado. La otra modalidad que solo da servicios médicos pero que no te da derecho a una pensión es la modalidad 38. Entonces el proyecto de la administración estatal era pasar a todos de la 10 a la 38, conservar el servicio médico, pero ya que no tuvieran derecho a una segunda pensión, porque recordemos que los trabajadores estatales, pues hay un sistema estatal de pensiones donde antes se fondeaban estas pensiones con gasto corriente, con recursos presupuestales de libre disposición del gobierno del estado, y ahora se buscan fondear pues con un sistema que esté bien, en cuanto a la ingeniería financiera, bien estructurado para fondearlo en el largo plazo con las propias aportaciones de los trabajadores y del patrón, en este caso el gobierno estatal. Pues bueno, ¿qué había pasado con eso? Teníamos más de un año que decían ya el siguiente mes los vamos a cambiar y que se había resistido el sindicato, y en esas estábamos. Pues el día de ayer Martín Flores también anunció durante este informe que se alcanzó un nuevo acuerdo para la inscripción de los burócratas estatales ante el IMSS, luego de que no se permitiera continuar en la modalidad 10 registrando un salario. Estaban registrados con un salario distinto al real, con un salario promedio de, no me acuerdo si 3 salarios mínimos o algo así, cuando el promedio de los trabajadores es por ahí de 8 salarios mínimos. Entonces, pues le estaban haciendo trampa
al IMSS. Y el IMSS dijo, ya estuvo. La solución encontrada y que fue modificada del convenio el 10 de noviembre de 1997, informó Martín Flores, fue de combinar las modalidades 38 y 40 para poder afiliar a los trabajadores en activo y jubilados ante el Seguro Social y que reciban los servicios médicos a través de este organismo mediante la creación de una nueva prestación por 1,550 pesos que será una aportación al IMSS y que a su vez tengan derecho a una pensión por jubilación o cesantía. Vamos a escuchar parte de lo que explicó. Nos informan que las únicas excepciones que establece la ley ya están contenidas en las modalidades y que no es posible y no aceptan salario promedio en la modalidad 10 de incorporación. Ante esta situación y haciendo un esfuerzo adicional el gobierno del Estado y el propio sindicato, se logró un convenio para salvaguardar la seguridad social integral de todos ustedes, estableciéndose una cláusula perfectamente establecida en el convenio que se acaba de firmar y que conviene y respeta lo que tenemos hoy logrado los trabajadores. De no quedarnos en la 10 porque se pide salario real y no hay recursos suficientes, se hace una combinación de modalidades que son la 38 y la 40. La 40 y las dos serán cubiertas por el gobierno del Estado. Las entidades patronales acuerdan en otorgar a los trabajadores activos y jubilados para poder seguir gozando de los servicios médicos ante el IMSS, porque en la 38 se acaba si te jubilas, y hasta los 60 años una nueva prestación denominada Fondo de Servicios Médicos para el Retiro por una cantidad de 1,550 pesos mensuales por cada trabajador de base sindicalizado. Dicha prestación se direccionará con aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social en la modalidad 40. Ahí está claro, para que todos los trabajadores de base sindicalizados, la cual es a la vez compatible con la modalidad 38, para que una vez pensionado por el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, el IMSS, siga cubriendo los servicios médicos de los trabajadores y sus familias. Aunque precisó que los trabajadores considerados como nueva generación para la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima se les va a otorgar esta prestación hasta los 60 años, además de que el monto de aportación de esa nueva prestación se actualizará cada año. Por su parte, el gobernador Ignacio Peralta anunció que los policías también fueron beneficiados con este acuerdo alcanzado, pues se logró regularizar su situación jurídica y afiliarlos al IMSS mediante la modalidad 40 y con la misma prestación creada para los burócratas estatales. Así lo dio a conocer el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Asimismo, quiero aprovechar para hacer un anuncio importante. Gracias al apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien saludamos desde aquí, a su director general Zoé Robledo, para regularizar la situación jurídica en la inscripción de los trabajadores del gobierno del Estado de Colima a través de mecanismos administrativos que facilitan las altas y bajas, al igual que el personal sindicalizado. El personal operativo de seguridad pública será beneficiado con la inscripción en la modalidad 40 a través del Fondo de Servicios Médicos para el Retiro, lo cual permitirá que nuestros policías tengan garantizados sus servicios médicos una vez jubilados y o pensionados. También habría que decir que en este informe estuvieron pues algunos personajes que en términos de encuestas y demás se considera pudieran aspirar a la gubernatura en el próximo proceso electoral. Estuvo la delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México, Indira Vizcaíno, estuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Manuel Romero Coello, estuvo el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Agustín Morales Sanguiano, estuvo el alcalde de la capital colimense, Leoncio Morán,
y estuvo también el dirigente del Partido Verde, regidor en el municipio de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua. Algunos otros funcionarios presentes fueron la senadora Gabriela Benavides, el senador Joel Padilla, el secretario general de Gobierno, Rubén Pérez, el secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners, el diputado local y presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Carlos César Farías, y el director del IPECOL, Amin Legaspi, dentro de quienes sí estuvieron de manera presencial. Estuvieron también algunos delegados del sindicato y los demás afiliados pues lo siguieron a través de una plataforma remota, algo tipo Zoom, no sé si era exactamente Zoom o era otra plataforma, pero bueno, así fue el informe. ¿Qué puedo opinar sobre el tema? Bueno, me parece que hay una victoria parcial de la administración estatal que buscaba hacer un cambio de pensiones para no estar incumpliendo la ley con los riesgos que esto implicaba, además de que está mal, y a la par pues ahorrarse una cantidad de recursos respecto a lo que costaría inscribirlos en la modalidad 10 a salario real. Entonces se logra un acuerdo pues intermedio donde también del planteamiento inicial está obteniendo algo que inicialmente no estaba planteado por la administración estatal, pues que garantiza que no haya broncas con la prestación de servicios médicos cuando los trabajadores ya se jubilen. Entonces esto pues va a representar también un costo para la administración estatal. Lo que nos dicen que estuvo en este proceso de jaloneo, de negociación, es que lo que costara esta incorporación también en esta mezcla con la modalidad 40 y esta aportación adicional que se va a hacer para ese propósito, pues que no fuera más de lo que se iban a ahorrar por el cambio de modalidad. Esa es un cálculo pues muy lógico que se hizo en la mente de los que estaban participando en esta negociación. Y seguramente para algunos trabajadores pues no les gustará esto, pero pues su liderazgo sindical lo aceptó. Hay que profundizar un poquito en el tema para entender todos los detalles, pero también se ve un cambio de actitud de Martín Flores, que ustedes recordarán, hace más de un año platicábamos de estos temas con el líder sindical y pues negaba toda la posibilidad de que hubiera una alternativa distinta a la modalidad 10. Y él insistía en que la modalidad 10 se podía con un salario promedio convenido y que era legal y que se podía haber acuerdos y convenios, y él le apostaba a eso y estaba cerrado a otra alternativa. Y digo que es una victoria parcial para la administración estatal porque logra este convenio. Supongo que dentro de las negociaciones estaba ligado al tema de regularizar los adeudos con el IPECOL, pero pues marcó la ruta, no los ha regularizado. Entonces pues parte de la confianza del sindicato con la administración estatal de que cumplirá estos acuerdos para poder abonar lo que le falta abonar al Instituto de Pensiones. Hasta ahí dejo el tema, vamos a profundizar, tiene muchos tecnicismos que hay que estudiarle, que les pido un poco de paciencia, así es como lo veo en una lectura inicial, pero estaremos profundizando en el tema. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué tenemos que actualizar sobre la pandemia? Les comparto la información en el ámbito, primero en el ámbito nacional. Permítanme buscar aquí las cifras. Discúlpenme. En el ámbito nacional, pues se registraron 804.488 casos confirmados acumulados, luego de que en las últimas 24 horas se sumaran 5.300 nuevos casos. De estos se estima que el 4%, es decir, 38.784, se encuentran activos. Hay otros 300.000 casos sospechosos.
por distintas razones, que no se les tomó muestra, que la muestra no sirve para nada o que están esperando el resultado de una muestra que sí es útil. Además, se sumaron 370 decesos, con lo cual hemos superado las 83,000 defunciones, 83,096 defunciones. Esto en el ámbito nacional. En el ámbito estatal se dio a conocer que en las últimas 24 horas se sumaban 55 nuevos casos, con los cuales se llegó a 5,322 casos acumulados a lo largo de la pandemia, de los cuales 4,199, pues, para ser precisos, se han recuperado, 635 han derivado en defunciones y 532 están activos. El 10% del total de la pandemia, cuando a nivel nacional el 4% es el que está activo. Ese es el nivel de preocupación mayor que hay en el ámbito estatal respecto a lo que sucede en el país. Hay otros 149 casos sospechosos, de los cuales 124 están en aislamiento preventivo en sus hogares, 22 están hospitalizados y 3 personas fallecieron bajo esta categoría y se espera el resultado de su prueba de laboratorio. Por municipio, pues más allá de los casos acumulados, que consistentemente Manzanillo está en primera posición, Colima en segunda y Villa de Álvarez en tercera, Tecomán en cuarta. Los casos activos es lo que hemos estado revisando también últimamente, y en primera posición aparece Colima Capital con 155, Manzanillo en segunda posición con 136 casos activos y Villa de Álvarez en tercera posición con 124 casos activos. Son casi 400 de 532 en estos 3 municipios, pues que representan también los principales centros poblacionales. Esta es la situación de la pandemia en el ámbito local, y desgraciadamente, pues si vemos la curva de nuevos casos por día, pues vemos que no hay una tendencia clara hacia la baja. Hubo una especie de U, ¿no? Como que hubo una caída después de un pico que se registró hace, que será como 2 meses. Hubo una caída, pero en las últimas 2 semanas ha habido cierto repunte, al menos eso es lo que se puede ver en la gráfica que también en la transmisión en Facebook les estamos compartiendo. Y siguiendo con información de la pandemia, la autoridad estatal dijo que tiene registro de 704 médicos y enfermeras que han dado positivo a COVID a lo largo de esta pandemia. La epidemióloga estatal Diana Carrasco aseguró que de los 704 contagios reportados por COVID, 256 corresponden a médicos y 448 a personal de enfermería. Precisó que solo el 20% del total de casos positivos se contagió al interior de una unidad médica mientras realizaban su trabajo. La epidemióloga también dio a conocer que hay 5 defunciones que se tienen registradas por COVID en el sector salud. 4 se presentaron en médicos y una muerte ocurrió en una enfermera. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la epidemióloga estatal. En total, ya con todos los datos estadísticos que nosotros podemos recabar por los estudios epidemiológicos, tenemos que se han contagiado 704. Entre ellos, médicos son 256 y personal de enfermería 448. Respecto de esto, recuerden que nosotros como área de epidemiología hacemos una investigación para saber si se relaciona a el contagio al interior de la unidad laboral o otra unidad donde también estén laborando los trabajadores o personal de la salud. Y en este sentido, solo el 20% se han infectado al interior de una unidad de salud. En cuanto a defunciones, tenemos reportados 4 defunciones de médicos y 1 defunción de enfermeras. En total, 5 defunciones. El 13% de los casos son de personal del sector salud.
13% de los casos. 1 de cada 10. Habría que revisar, no sé si existe esa cifra a nivel nacional para comparar, pero me parece que hay ciertas revisiones que se tendrían que hacer en el sector salud de los protocolos para el cuidado de los propios médicos que atienden a pacientes COVID. Solo teniendo ese dato, a mí me genera esa preocupación. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que se pueden comunicar vía WhatsApp en el 312-171-0598. Siguiendo con información local, el IFECOL, organismo encargado de realizar año con año la Feria de Todos los Santos de Colima, dio un adelanto de cómo participar en el evento que se va a organizar este año de manera virtual, luego de la cancelación de esta festividad a causa de la pandemia por el COVID-19. El director general del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima, el IFECOL, Petronilo Vázquez, detalló que se habilitó una página de internet que actualmente está en construcción para que las personas interesadas, se va a habilitar para que las personas interesadas puedan ingresar a la feria virtual, en donde habrá 3 canales para ver eventos artísticos, culturales y de comercio, así como opciones para conocer detalles de eventos deportivos, exposiciones ganaderas, pedir comida tradicional de este festejo y conocer la historia del mismo. El funcionario estatal indicó que la página estará disponible entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre y será a través de esta plataforma donde de 7 a 10 de la noche se realizarán las transmisiones en vivo, además de hacer una invitación a los comerciantes para promocionarse y vender a través de este sitio sus productos, pues aseguró que tendrán un alcance de más de 1 millón de seguidores. El director del IFECOL indicó que uno de los objetivos de la feria en línea es la promoción de los negocios locales, pero también del talento colimense, por lo que además de ver espectáculos de años anteriores, se podrá tener acceso a presentaciones de artistas locales. Además dijo que en el módulo central se instalarán vendedores que tradicionalmente están en la Feria de Todos los Santos, como vendedores de utensilios de cocina, colchas, nueces, cajeta, tortas, cañas, fresas con crema, elotes, etcétera, los cuales se podrán pedir a domicilio llamando por teléfono a las oficinas del instituto. Dentro de la página web de la feria habrá espacio para ver fotos y conocer la historia del máximo festejo cultural del estado, así como para que los municipios muestren, como suelen hacerlo de manera especial, sus productos más representativos y las acciones que realizan las administraciones locales. Vamos a escuchar al director del IFECOL. Mucho comercio. Señores comerciantes, acérquense. Señores vendedores, acérquense. Compren su espacio de manera económica. Está ante el momento histórico porque vamos a tener la plataforma comercial más grande en la historia de Colima. Su producto se va a ver, su empresa se va a ver, se va a conocer, se va a difundir. Se van a encadenar alternadamente más de 13 páginas, más nuestra página, más la de gobierno, y tendremos un potencial de más de 1 millón de seguidores para que esto sea un éxito. Tendremos las opciones de venta. Usted va a poder ver los restaurantes grandes y pequeños. Le das tantito antes para poder ver primero. Ahí está. Comida rápida y comida más formal, de restaurantes y de pequeños negocios. Hay 2 opciones. Si el negocio tiene página web, puede usted comprar en línea y pagar en línea. Y si no tiene página, y si no tiene esa opción, el restaurante o el negocio, podrá comprar en WhatsApp. Aquí le va a aparecer el WhatsApp o el teléfono para que usted pida su servicio. Además, presencialmente en las instalaciones de la feria vamos a tener 12 establecimientos, 12 de lo más emblemático que usted quiere ver en la feria. Usted va a poder disfrutar de los productos que se venden en la feria desde la comodidad de su hogar.
Bueno, ya estaremos platicando de la feria de Colima más adelante. Saludo en el estudio, saludo en esta cabina a Alfredo Chávez, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Alfredo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Muy bien, agradecerte infinitamente la oportunidad que nos das de saludarte, saludar a tu equipo de trabajo, pero sobre todo tener la oportunidad de comunicarnos de manera oportuna con la ciudadanía. Creo que el hecho de que estemos platicando, estemos explicando cuáles son las obras, cuáles son los resultados, cuáles son los trabajos que venimos realizando en materia de seguridad pública, sirve para poder consolidar la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, pero sobre todo también para poder mejorar la percepción en materia de seguridad. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en este contexto, el quinto informe de labores, en las tareas que a ti te corresponden, ¿qué cuentas se podrían entregar? ¿Qué crees que se ha hecho bien? ¿En dónde se va por buen camino? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y qué faltaría por apretar el paso para este cierre de sexenio? Yo creo que es importante poder reflexionar respecto a una herramienta que es muy poderosa, Miguel, en materia de seguridad pública, que es el tema de la coordinación. Me parece que cada una de las instituciones, y lo hablo en el contexto nacional, no tienen la suficiencia para poder enfrentar el problema de seguridad, el reto de seguridad que se tiene en el país, y hablando en lo local, que se tiene en el Estado. La Federación, con la consolidación de la Guardia Nacional, pues es una institución naciente que viene agarrando fortaleza, que viene generando condiciones para poder apoyar en las entidades, están incorporando personal, están redefiniendo funciones. El hecho es de que se conviertan en una fuerza que apoye a los municipios y a los estados en materia de seguridad pública. El Estado tiene sus problemas en lo que respecta al número de elementos, lo ha comentado el gobernador del Estado en muchas ocasiones. Estamos en un proceso de reforzar con capital humano lo que es la policía estatal, para poder tener los indicadores que requiere el modelo óptimo de la función policial. Y en el caso de los municipios, pues el problema de equipamiento, tienen elementos para poder en algunos municipios cumplir con este indicador del modelo óptimo de la función policial. Sin embargo, tienen carencias respecto a fortalecimiento institucional, a capacidades que se vean reforzadas con temas de equipamiento. Y me parece, pues bueno, que analizando la problemática y el contexto que tiene cada quien, pues lo que se requiere es unir fuerzas. Cuando vemos que hay una comunión de objetivos, que hay una acumulación de fuerza, que hay generosidad en el trabajo, que tenemos las condiciones para podernos unir, para podernos entendernos, y creo que esta es la fórmula, esta es la herramienta poderosa que yo comento, con la cual se tiene que afrontar el reto de seguridad pública. En el estado de Colima tenemos esa posibilidad, podemos decir que aquí tenemos coordinación, que lo que falta es afinar pues detalles que de repente brincan, cuestiones que sobresalen en ocasiones respecto a lo positivo de la coordinación. Sin embargo, en términos generales, nos reunimos prácticamente diario en el grupo de coordinación estatal, se ven las problemáticas del día a día, se afinan estrategias, se redefinen cuestiones que tienen que ver con cuestiones operativas, y creo que esto es lo que nos permite decir que en ese camino tenemos que seguir haciendo fuerza, que tenemos que seguir trabajando de manera consistente. El tema de la coordinación debe de ser incansable, tampoco lo debes de ver como una meta, tiene que irse puliendo, tiene que irse redefiniendo prácticamente día a día, y me parece que los resultados, Miguel, que hoy tenemos, que no son para presumir, pero que también son mejores que los que teníamos hace 2 años, me parece que tienen que ver con este tema de poder generar trabajo colaborativo, y que hoy también se aprecia un poco. ¿Cuáles son los resultados que dices no son para presumir, pero son mejores que hace 2 años en cuanto a incidencia delictiva y demás? Exactamente. Yo creo que al final de cuentas el tema de seguridad pública se mide con números, ¿sí?
con estadística, y tú lo sabes muy bien. Al final los investigadores van a ver la estadística y ahí es donde se mide el resultado de la eficiencia y de la eficacia en materia de seguridad pública. Los resultados que tenemos hoy en un delito que es, y voy a acumular varios delitos en esta versión, el delito patrimonial. Me parece que en el delito patrimonial hemos tenido muy buenos resultados. Tiene que ver con que hemos mejorado en proximidad social, tiene que ver con que hoy tenemos más patrullas y que hoy hay mayor presencia policial, tiene que ver con que el despliegue que C5 realiza a través de las cámaras de videovigilancia y del monitoreo que se realiza inhibe la actuación de las conductas antisociales y delictivas. Y me parece que todo esto, acumulado al esfuerzo que realiza el personal policial, que además es un personal que se encuentra capacitado, que se encuentra certificado, y que esto permite decir que tenemos una policía que es confiable y que además tiene capacidades para poder desarrollar sus acciones. Esto, haciendo pues un resumen de todos estos logros y de todos esos avances en el fortalecimiento y en las capacidades institucionales, me parece que podemos referir que hoy el resultado que tenemos en materia de delito patrimonial es que el delito presenta una tendencia a la baja. Desde el año 2018, a finales del año 2018, todo lo que fue el año 2019, todo lo que es el año 2020, viene con una tendencia consistente a la baja. ¿Qué podemos decir del delito patrimonial? Aglutina robo a casa habitación, robo a vehículo, robo a transeúnte, robo a comercio, y robo en general, ¿no? Como los delitos que más sobresalen en este acumulado de delitos en lo que respecta al delito patrimonial, que es un delito que genera mucho coraje entre la ciudadanía cuando te afectan tu patrimonio. Creo que es un tema que para la ciudadanía le genera una reacción negativa en contra de las instituciones, pero más hablando del delito de robo a casa habitación, cuando invaden el lugar que teóricamente debe ser el lugar más seguro, que es tu hogar, ¿no? Entonces, esto genera rabia, hay una manifestación muy negativa en contra de la ciudadanía, y hemos trabajado particularmente en este delito. En el año 2019, a principios del año 2019, desplegamos una estrategia integral de combate al delito patrimonial, y fuimos a trabajar a las colonias donde teníamos el mayor foco de problemática respecto a este delito. Estuvimos trabajando en los centros de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, que tienen una incidencia muy alta en este sentido. Estuvimos trabajando en la colonia La Reserva, estuvimos trabajando en el Mirador de la Cumbre, en varias colonias de la zona oriente de la ciudad de Colima, y me parece que sin estigmatizar colonias, simplemente pues es lo que nos señala el mapa de calor, dirigimos los esfuerzos en esos lugares y encontramos como una solución a esta problemática el que necesitamos tener mucha proximidad con la ciudadanía. Reclama la gente que la policía sea confiable, que se pueda confiar en la policía, y que al final de cuentas el hecho de estar cerca de la ciudadanía, de poder tocar una puerta, de poder escuchar qué es lo que está ocurriendo en el entorno en el que viven, de poder acompañarlos en las reuniones vecinales, de escuchar qué es lo que están sintiendo en materia de seguridad y de generar una mayor presencia policial, pues es al final de cuentas la fórmula para poder combatir ese tipo de delito. Alfredo, entonces en toda la situación de seguridad del estado de Colima, en todo lo relacionado con incidencia delictiva, podríamos concluir que dices, no hay resultados para presumir, pero sí mejor que los que se tenían hace 2 años. Totalmente. Nosotros encontramos un pico de estadística negativa en el año 2017, Miguel. Y cuando digo que no es para presumir, lo digo porque mientras haya un homicidio, mientras haya un robo, la ciudadanía te lo puede y porque reclamar. En términos comparativos estamos en niveles muy altos, ¿no? Todavía. Totalmente. Tenemos un indicador, por ejemplo, que tenemos que trabajar muy duro para bajarlo, que es el tema de violencia familiar. Lamentablemente
los últimos años el problema de violencia en el hogar se refleja ya en la estadística. Y te digo que se refleja porque es un problema que con el paso de los años viene siendo consistente. Te pongo una referencia estadística. Del año 2015 a la fecha, el número de llamadas al 911 que entran por temas de violencia familiar, violencia de género, violencia de pareja, es entre 1,100 y 1,300 llamadas por mes en promedio. ¿Sí? Desde el año 2015 hasta la fecha ronda en ese parámetro, entre 1,100 y 1,300 llamadas por mes. La línea anual de la gráfica estadística están muy parejas, con el paso de 5 o 6 años. Sin embargo, las denuncias ante la Fiscalía, con el paso de estos mismos años, han venido de menos de 100 en el año 2015, a tener 440 en el mes de junio de 2020, ¿sí? Entonces, no es de que haya crecido la violencia, lamentablemente, lo tengo que decir, se viene presentando desde hace muchos años. Sin embargo, las personas han decidido, con el paso de estos años, tomar la decisión de presentar denuncias. Esto es, se está visibilizando el problema que tenemos de violencia familiar desde hace muchos años. El trabajo de las instituciones ha sido acompañar a las víctimas, generar empoderamiento en las personas y que las personas tengan confianza en las instituciones. Ese trabajo que se ha hecho ya tiene resultados. Sin embargo, se fue a reflejar a la estadística, que es también lo que buscábamos. Hoy tenemos un tamizaje muy claro, Miguel, de que hay un problema grave en el tema de violencia familiar y tenemos que hacer como sociedad pues un esfuerzo muy grande porque este tema se contenga y empiece a bajar. Tenemos que trabajar mucho la parte de acompañamiento de las víctimas, temas psicológicos, temas de cultura, que son los que envuelven pues esta problemática, pero que al final se refleja en un problema de seguridad pública porque es un delito, ¿no? Entonces, tenemos muy claro este problema, por ello yo digo, los resultados todavía no se pueden echar campanas al vuelo. Tenemos el homicidio en una contención, ¿sí? En el año 2017 tuvimos también reflejado en estadística un dato muy alarmante. Colima sigue siendo, no obstante que viene este delito en contención y que viene a la baja ya, sigue siendo cuando conviertes el delito a tasa por 100,000 habitantes, pues Colima sigue apareciendo en los primeros lugares. Entonces tenemos que seguir trabajando muy duro, pero sí genera confianza en el grupo de coordinación, genera confianza en las instituciones, que lo que estamos haciendo últimamente está dando resultados y que tenemos precisamente ese reflejo en la parte estadística. Alfredo, te propongo repetir la invitación la siguiente semana con más tiempo, profundizar en estos temas. En esta ocasión ahí nos confundimos, pensamos que iba a ser una llamada que puede ser más corta, pero bueno, repito la invitación para no cancelarle a las otras entrevistas que tenía programados, pero por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información que has compartido con el auditorio. Miguel, es un placer estar aquí contigo, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido y creo que hay tema para rato. Pues la siguiente semana, una media hora, platicamos con mucho gusto, a la hora y el día que tú decidas. Pues tú me dices. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Muy bien, gracias. Alfredo Chávez, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Vamos a hacer una pausa breve y de regreso entramos en comunicación con la diputada federal Liduvina Sandoval del Partido Acción Nacional para platicar de la eliminación de los fideicomisos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a intentar entrar en comunicación con la diputada federal Liduvina Sandoval del Partido Acción Nacional para que nos platique su opinión sobre lo aprobado en días recientes para la eliminación de diversos fideicomisos en nuestro país, un planteamiento que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador desde los tiempos de campaña, desde el arranque de su gobierno, que se concretó y que ha tenido pues opiniones muy adversas de la oposición. Saludo a través de la línea telefónica a la diputada federal del Partido Acción Nacional, Liduvina Sandoval. Diputada, muy buen día. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Brevemente, ¿cuál es tu opinión sobre lo sucedido en el último par de días con este tema de la desaparición
de 109 fideicomisos, como había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que buscaron que no sucediera, que al final no les dieron los números para poder frenar? Cuéntanos un poquito de ello. Mira, finalmente lo que nos preocupa son dos cosas. Es que bajo otra vez la bandera del combate a la corrupción y la lucha por la transparencia, se desmantelan instituciones que han costado años crear y que le daban solidez al Estado mexicano. Efectivamente, dentro de esos 109 fondos hay temas tan importantes como el Fondo Nacional de Desastres, el FONDEN, el FODEPAR, que apoyaba a deportistas de alto rendimiento, el Fidecine y otros temas que tienen que ver con la protección de la vida, es decir, el fondo que permitía proteger a los periodistas para que siguieran en el ejercicio de la profesión y que pudieran seguir siendo una voz sin que eso pusiera en riesgo su vida. Desapareció el fondo también que atendía a las víctimas del delito, cosa que permitía a los familiares, por ejemplo, de los desaparecidos, contar con un recurso allí para poder seguir buscando a sus familiares, y de un plumazo deciden desaparecerlo para centralizar todo ese recurso en la tesorería de la Federación y que se pueda utilizar de manera discrecional. Eso es lo que tratamos de evitar, porque evidentemente entendemos que el gobierno puede hacer modificaciones a los fondos, a los programas. Desafortunadamente no dicen cómo pretenden hacerlo ni bajo qué mecanismos, es decir, simplemente destruyen lo construido, pero no ni siquiera se especifica en el dictamen con qué se va a sustituir y específicamente cómo se van a seguir solventando y atendiendo estas necesidades sin que eso perjudique a quienes son beneficiarios de ellas. Diputada, ¿hay algo que se le pudiera conceder, que se pudiera coincidir con la mayoría legislativa y el Ejecutivo federal respecto al manejo opaco y quizás hasta tramposo o fraudulento de algunos de estos fondos? Mira, creo que esa es una de las principales mentiras que dieron origen a todo esto. En la exposición de motivos de la iniciativa se dice que se hace porque los fondos no tienen reglas de operación y no son auditables. La Auditoría Superior de la Federación los desmintió diciendo que sí son fondos auditables y que absolutamente todos tienen reglas de operación. Es decir, desde la exposición de motivos estaban mintiendo y afirmando cosas que no eran. Pero más allá de eso, ¿se ha dado algún manejo equivocado de ellos? ¿Se ha dado algún manejo indebido? No, yo creo que lo que pasa es que no se meten a revisar a fondo lo que pasa. Es decir, por ejemplo, en el tema del FONDEN, evidentemente hay unas reglas de operación que se tienen que cumplir para la atención de la emergencia y para la posterior reconstrucción. Sin embargo, algunas tareas de esas no están dentro del FONDEN, pero como se dan en el marco de la atención de los desastres, evidentemente se percibe como que fueran del FONDEN. Lo que hay en el FONDEN está auditado, sin embargo, lo que sabemos que pasó en la atención de las víctimas de los sismos de Oaxaca y de la Ciudad de México tiene que ver con algunas otras tareas y con algunos otros fondos. Evidentemente es necesario fortalecer acciones de transparencia, es necesario fortalecer el seguimiento de los recursos hasta el último de los beneficiarios al que se esté atendiendo. Sin embargo, esto tampoco se está planteando, es decir, el mecanismo que se está planteando es mucho más opaco, es mucho menos transparente y sobre todo se presta mucho más a la corrupción. Dice la mayoría que aprobó esto que no les van a quitar recursos a estos temas. ¿Qué dirías al respecto? Sí, ellos están planteando dos cosas. Primero, ni siquiera se tiene certeza de qué van a hacer con el dinero, porque por un lado dicen efectivamente lo que tú estás señalando, pero por el otro dicen que la motivación de estas modificaciones tiene que ver con la atención y específicamente la compra de la vacuna para el COVID-19. Y las dos cosas no pueden atenderse, es decir, si compras la vacuna, pues los recursos se irán para allá y entonces estarás desatendiendo las necesidades. Si no vas a comprar la vacuna y vas a seguir atendiendo las necesidades, pues evidentemente
una de las dos cosas es excluyente, es decir, no puedes hacer las dos sin que dejes descobijado un tema porque la cobija no alcanza para tanto. Y para ponerte un ejemplo, lo que han estado diciendo es que también se va a dar de manera directa la ayuda y que la necesidad se va a cubrir así. Sin embargo, no todos los fondos que están en estos 109 son susceptibles de eso. ¿Por qué? Porque unos tienen que ver con proyectos comunitarios, es decir, por ejemplo, como el Fidecine, evidentemente no se le puede dar a cada beneficiario para que haga lo que quiera porque tiene que ver con un fortalecimiento de la industria cinematográfica. En el caso, por ejemplo, de la atención a víctimas que hablábamos, no le vas a dar dinero al familiar del desaparecido para que lo busque. Hay necesidades que requieren de un armado institucional distinto y que requieren de un acompañamiento de una autoridad para poder hacer el ejercicio de este trabajo y la atención de las necesidades de la mejor manera. ¿Hay alguno de los fondos desaparecidos que sea el que más te preocupa? Híjole, es que es difícil decidir porque evidentemente en lo que a mí respecta, siendo secretaria de la Comisión de Protección Civil, pues hay un énfasis importantísimo en el Fondo de Atención de Desastres, el FONDEN, y de los mecanismos de prevención como el FOPREVEN, pero no podría decirte que eso es mucho más importante que la atención a víctimas, que lo que tiene que ver con la ciencia, porque inclusive algunas de las cosas que están pasando ahorita y que se están promocionando, como por ejemplo que había un área de científicos mexicanos que estaban también aportando una investigación para encontrar la vacuna contra el COVID, que están en el CINVESTAC, que bajo los criterios que acaban de aprobar, desaparecerían los fondos que les permiten a ellos realizar estas investigaciones. Y es tan importante la ciencia como la atención de desastres naturales, como la protección a víctimas, como los mecanismos de protección a defensores de periodistas y de derechos humanos. Porque en muchos de estos está la vida de personas que tienen nombre y apellido de por medio, y que eso no se resuelve con una entrega de recurso directo. No todo en este país se resuelve con regalar dinero. Diputada, ¿entiendes que con la desaparición del FONDEN no va a haber recursos para la atención de las consecuencias de desastres por fenómenos naturales? Efectivamente, pero sobre todo más. O sea, ¿estás convencida de que no va a haber recursos para ello? Sí, claro que sí, te voy a decir por qué. Porque uno de los mecanismos del FONDEN y una de sus principales ventajas es que había una disposición inmediata de recursos. Esto quiere decir que había allí una caja, es decir, un ahorro de soporte que en el momento que sucediera algo podía disponerse para atender la emergencia. Atender la emergencia significa salvaguardar la vida y el patrimonio de la gente a la que, como en Manzanillo, se le inundó su casa y se le metió el lodo hasta cubrir todas sus pertenencias, y por lo menos eso permitía tener la disponibilidad inmediata para empezar a dar despensas, para empezar a activar los mecanismos que les permitieran incluso sacar el lodo de sus casas, y en este momento ni siquiera se está ejerciendo, porque ya ahorita con los desastres que ha habido en este año, la ayuda ha sido más tardada, porque esta iniciativa empezó en mayo y todos los procesos, pareciera ser que todos los procesos se pararon. Por ponerte un ejemplo, el FOPREVEN, que tiene que ver con el Fondo de Prevención, de Acciones de Prevención para Desastres, tenía ya algunos proyectos en puerta que se iban a aprobar, que no se aprobaron y que están detenidos hasta ver qué pasaba con esa iniciativa. Si eso está pasando en este año con recursos que ya estaban asignados, pues no quiero ni pensar en cómo pase el siguiente año cuando no haya la obligación de tener estos recursos. Diputada, ¿no hay algo de autocrítica que la oposición podría hacer de no haber encontrado la manera de de poder negociar y de llegar a puntos en común? En este caso me imaginaría pues para poner garantías de que se destinarán recursos a estos temas de los cuales se están desapareciendo fondos. Y esa fue una de las cosas que se estuvieron haciendo. Evidentemente la mayoría de las observaciones que presentamos en forma de reserva
tenía que ver con los mecanismos a través de los cuales se iba a garantizar que se cubrieran las necesidades. Es decir, ya una vez que se aprobó en lo general que se extinguieran, nos enfocamos en el tema de, ok, lo extinguiste, pero dinos exactamente cómo se va a llamar. Y no fue nada más en la discusión, esto empezó desde la Comisión de Presupuesto. En la Comisión de Presupuesto, la oposición sí pidió que en determinado momento se incluyera en el dictamen, en cada uno de los fondos, con qué se iba a sustituir. ¿La mayoría de Morena no escucha y aplasta a las voces disidentes? Sí, evidentemente, pero no nada más, y eso sí creo que es importantísimo que la gente lo sepa, no es nada más al diputado de oposición, es decir, no es al diputado del PAN que está defendiendo el Fonden, es a toda la comunidad científica. Por ejemplo, en el tema del Fonden se hizo un parlamento abierto en la Comisión de Presupuesto, donde estuvo uno de los promoventes de la iniciativa, y allí se escuchó a todas las voces, es decir, intervinieron científicos, académicos, intervino, por ejemplo, la misma Coordinación Nacional de Protección Civil. En el caso del Fonden intervinieron también gobernadores, intervinieron funcionarios de la ONU que alabaron el instrumento, y en donde la mayoría de Morena, ahí representada por su coordinador parlamentario, se comprometió a no desaparecer. Pero tampoco escuchan, por ejemplo, en el caso del Fidecine, a Guillermo del Toro y a Alfonso Cuarón. Tú recordarás que al principio, cuando se dio a conocer esta noticia, pues ellos hicieron un activismo tal que Mario Delgado tuvo que hablar con ellos y también se comprometió a no desaparecerlo. Y entonces no es que no escuchen al diputado de oposición, no es que no escuchen al PAN, no es que no escuchen a nadie, es que no escuchan absolutamente a nadie. Eso es lo grave. Diputada, pues seguiremos en esta conversación, ojalá podamos seguir en contacto, muchos temas que se están moviendo allá en San Lázaro y es importante escuchar a todas las voces. Gracias y muy buenos días por tu tiempo y por la información compartida. Gracias, buenos días, a tus órdenes siempre. La diputada federal del Partido Acción Nacional del Estado de Colima, Liduvina Sandoval. Vamos a hacer una pausa y escuchamos al otro lado de la moneda a ver qué nos dice la diputada federal de Morena, Rosy Vallardo. Gracias por continuar con nosotros. Me atrasé unos minutitos y está por despegar en un vuelo la diputada federal Rosy Vallardo de Morena, diputada del Distrito Electoral Federal 02. Diputada, pero nada más brevemente, y ahí con el perdón de los otros pasajeros, si nos pudieras contar, pues la oposición dice, y hace un momento conversábamos con la diputada federal Liduvina Sandoval, y pues les preocupa la desaparición de estos fideicomisos porque dicen no hay ninguna garantía de que se tendrá recursos para seguir atendiendo estos temas tan importantes como la atención de las consecuencias por fenómenos naturales, huracanes, sismos y demás. ¿Qué habría que decir al respecto, diputada? Y gracias por tomarnos la llamada. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes por escuchar todas las versiones. Sí, si de repente se me corta, pues es porque ya despegamos, pero mira, qué bueno que lo mencionas. Claro que les preocupa porque era como pues la caja chica que tenían justamente para usar este tipo de fideicomisos en cualquier cosa. Recordemos que hay varios ejemplos. Tenemos en el gobierno de Peña y Calderón, justamente se desviaron por lo menos 200,000 millones de pesos que eran justamente, según, para atender emergencias y desastres naturales. Y todo esto lo tenemos totalmente comprobado. Hay hasta un libro con todas las evidencias que hizo la licenciada Irma Heréndira Sandoval, en donde también habla de 1,200 millones de pesos en fideicomisos de aduanas que se desviaron y que usaban como para regresar impuestos a quienes ellos querían y ellos determinaban, ¿no? Es muy importante recordar que la extinción de los fideicomisos no significa que desaparezcan los apoyos. Pero ¿cómo garantizar que van a seguir llegando recursos a estas áreas? Simplemente cambia el mecanismo legal. Los fideicomisos, como bien lo sabemos, es una figura jurídicamente bondadosa, en la que, en resumidas cuentas, una persona, en este caso sería el fideicomisente, entrega a otra, que es el fideicomisario,
la titularidad de los activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero. Y pues por lógica cuenta, entonces resulta pues como todo lo que hemos venido eliminando, ¿no? Cuando pasa a través de un tercero, ya de entrada tienes el gasto del trámite, ¿no? Dada la flexibilidad de la figura del fideicomiso, ha sido utilizada para prácticamente cualquier cosa que se imaginen. Y justamente el fideicomiso tenía este amparo del secreto fiduciario, que es el mecanismo legal que protege la información de este tipo financiera, y por lo tanto pues los responsables de los manejos de este tipo de instrumento se negaron a entregar cualquier tipo de información sobre ellos, a pesar de que habían sido creados como patrimonio público. Entonces, ¿cómo podemos evaluar o cómo podemos garantizar que esto? Bueno, cuando tú aplicas este recurso directamente a las secretarías de Estado, entonces se convierte en información abierta, en información transparente, en la que responsablemente se tiene que utilizar para lo que cada ramo sea etiquetado. Entonces, pues podrán ser perfectamente identificados, y de esa manera nosotros, al menos, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene esta posibilidad y será un sistema legal diferente que va a permitir que sea transparente. Es decir, por ejemplo, ya van a ser posibles las auditorías, por ejemplo, cuando un fideicomiso no las tenía. Diputada, pues si quieres repetimos la invitación y seguimos conversando más adelante sobre este tema a profundidad. Por lo pronto, porque veo que escucho por ahí como que ya vas a despegar, ¿verdad? Sí, ya estamos en las últimas, pero te agradezco muchísimo que nos hablen, y sí, el día que gusten les podemos explicar más a fondo, de manera más técnica, porque sí es muy importante y no se vale que lo usen en nuestra contra, diciendo que estamos desamparando cierto sector o cierto, por ejemplo, agarrarse de este tipo de desastres naturales para exhibir que ya no va a haber apoyos. Eso de primera cuenta que lo tengan seguro, ¿no? Eso no va a desaparecer. El apoyo de todo lo que sea que englobaban los fideicomisos va a seguir ahí, y es muy importante que lo sepamos y que no nos dejemos engañar. Y ya más adelante te platico igual de cada fideicomiso, cómo lo estamos reubicando. Estoy a sus órdenes y un gusto en saludarles siempre. Sí, diputada, porque no vaya a ser que ahí un pasajero te tome video, que no quieres dejar de hablar cuando ya están por despegar y te conviertas en lady diputada o algo así. Mejor reprogramamos. Por lo pronto, gracias y muy buenos días y buen vuelo. Buen día, hasta luego. La diputada Rosy Vallardo, diputada federal por el Distrito Electoral Federal 02, con cabecera en Manzanillo. Recordemos, ella es la suplente de Indira Vizcaíno, que es delegada del Gobierno de México aquí en el estado, es diputada federal por Manzanillo, y bueno, nos dice se van a reubicar estos recursos directamente en las dependencias que atienden estos temas, y serán pues de manera más transparente. Existe la posibilidad pues de seguir la pista de estos recursos de mejor manera que a través de la figura jurídica de los fideicomisos. Están buscando cambiar la figura jurídica, quitar intermediarios. Nos dice, es la misma lógica que se ha seguido en otros cambios que han implementado en la administración pública federal. Es parte de lo que nos contaba la diputada, que estaba por despegar, supongo que de la Ciudad de México para acá, para el estado de Colima, y pues por ende ya no alcanzamos a conversar a profundidad con ella. A toda la gente que se ha comunicado, una persona nos dejó una pregunta y lo lamento muchísimo, no alcancé a hacérsela al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Alfredo Chávez. Nos preguntaba cuáles son las zonas con menos rondas policiales y cuáles son las zonas más violentas. Bueno, nos contó parte del trabajo que se ha hecho tanto en el centro de la capital colimense como en el centro de Villa de Álvarez, que son una de las zonas pues con mayor incidencia delictiva. Nos contó también del trabajo que han hecho en otras colonias, como creo que mencionó La Estancia, ¿verdad? La Estancia o La Reserva. Bueno, ya me estoy confundiendo, pero habló de los trabajos en algunas colonias de alta incidencia delictiva, según marcan los pues lo que llaman mapas de calor de la incidencia delictiva, y creo que es rescatable el encontrar en un funcionario de la seguridad pública una visión realista. Dice, no estamos como para celebrar, pero
pues las estadísticas sí indican que estamos mejor que hace 2 años, ¿no? También hay que decirlo, hace 2 años pues fue el peor momento del que se tenga registro en cuanto a inseguridad y violencia en el estado de Colima. Pero gracias por sus preguntas. En la transmisión hay alguna otra. A ver, déjenme ver. Bueno, gente saludando a los invitados. JR le envía saludos a Alfredo Chávez, también Gabriela Alejandra, Andrea. No, hombre, pues ya se activaron todos. El propio Alfredo Chávez comenta. Alfredo Chávez. Pues es un homónimo quizás. O un hijo. No sé. A ver, ¿me dejas ver el resto de comentarios, Carlos? Pues sí, más comentarios sobre eso. Bueno, gente que le envía saludos a nuestro entrevistado y que emite comentarios positivos sobre su trabajo, sobre el trabajo del titular del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Definitivamente no estamos en el peor momento de inseguridad en el estado. Los últimos meses ha habido, quizás relacionado con la propia pandemia, ha habido un bajón en las cifras, por ejemplo, de violencia homicida, como se tenían casi 4 años sin alcanzar estos niveles, pero aún así seguimos pues hasta arriba en cuanto a violencia homicida, en cuanto a homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Quizás vamos a cerrar el año no en la primera posición, pero ya estaremos platicando de ese análisis un poco más adelante. Y bueno, ya nada más para cerrar el tema de los fideicomisos, pues ya escuchamos las dos voces. Nosotros vamos a seguir estudiando a profundidad el tema para poder tener elementos más certeros para emitir una opinión al respecto. Por lo pronto, escuchamos las voces plurales sobre una decisión tomada por mayoría en este contexto democrático en la Cámara de Diputados. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Pues fíjense que en México las mujeres trabajan 6.2 horas más a la semana que los hombres. Según el INEGI, el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de más de 12 años es de casi 60 horas, 59.5 horas, y para los hombres es de 53.3 horas, por lo que existe, según estos datos, una brecha desfavorable para las mujeres. Estos datos vienen de la encuesta nacional sobre uso del tiempo, la ENUT, que se levantó el año pasado. A nivel nacional, el 66.6% del tiempo total de trabajo realizado por mujeres corresponde a labores del hogar no remuneradas. Además de que pasan otro 30.9% de este tiempo total de trabajo en ocupaciones del mercado. Para los hombres, el 68.9% del tiempo concierne al trabajo para el mercado laboral, pues al trabajo ya sea formal o informal, pero por una remuneración, y solo 27.9% corresponde a labores no remuneradas del hogar. Las proporciones están completamente invertidas. Además, las mujeres dedican 2.8% del tiempo de trabajo para la producción de bienes para uso exclusivo del hogar y los hombres el 3.1%. Entonces, las mujeres 59.5 horas a la semana, los hombres 53.3. Esta encuesta, la ENUT, también presenta los estados con las mayores y las menores brechas en cuanto a la cantidad de horas semanales que en total trabajan mujeres y hombres. Los estados con las mayores desventajas para las mujeres son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, que tienen desventajas para las mujeres
de 12.2%, 9.6%, 9.1%, 8.7 y 8.7 no son por ciento, son horas, de diferencia. 12.2 horas, 9.6 horas, 9.1 horas y 8.7 horas en estos estados: Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Y en sexta posición está el estado de Colima. En el estado de Colima, las mujeres trabajan 8.1 horas más que los hombres. Es la misma situación, están empatados en sexto con el estado de Hidalgo. Hay otros estados como San Luis, como Querétaro, que tiene 7.6 horas de desventaja, San Luis Potosí 7.3 horas, Durango 7.6 horas, Nayarit 8.0, en el caso de Michoacán 7.0. Así es que, pues, así las cosas. En el otro extremo, los 5 estados con menores brechas son Campeche, que tiene solamente 0.4 horas más trabajan las mujeres que los hombres; Quintana Roo, 1 hora más las mujeres que los hombres; Yucatán, 2.1 horas más las mujeres que los hombres; Tabasco, 3.5 y Nuevo León 3.7. Son los estados con la menor brecha en cuanto al tiempo que le dedican las mujeres a trabajar. Y en esto obviamente se incluye el trabajo en el hogar no remunerado. ¿Cuál es la enseñanza? Sencillito, ¿no? Hay que repensar pues las cosas que nos ha impuesto el patriarcado, este sistema ancestral que ha generado desventajas, desigualdades, inequidades, injusticias hacia las mujeres, y bastaría con que nuestros entornos familiares pues laven sus platos, se dediquen también a hacer laven la ropa, se dediquen a los hombres a también hacer el aseo del hogar, el cuidado de los hijos, todo eso que algunos, porque así les enseñaron, porque así creyeron, creen que es algo que le toca solo a las mujeres. Y pues no, ya no estamos en la época de las cavernas y hay que repartirnos con justicia, con equidad, pues las labores del hogar también. Me parece que es la conclusión clara de estos datos. Permítanme hacer una pausa que será breve, y al regresar entramos en comunicación con el diputado local del Partido del Trabajo, presidente de la Comisión de Gobierno Interno en el Congreso del Estado, Carlos César Farías. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros a las 8 de la mañana con 42 minutos. Saludo a través de la línea telefónica al diputado local del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Gobierno Interno en el Congreso del Estado, Carlos César Farías. Diputado, muy buen día. Muy buenos días, amigo Miguel Ángel. Muy buenos días, amigas, amigos colimenses. Van ya casi 3 meses, 2 meses y 3 semanas para ser preciso, de que asumiste la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, de la cual emana pues los acuerdos necesarios para tomar las decisiones administrativas del Congreso, pero también pues refleja pues un nuevo equilibrio en cuanto a las fuerzas ahí representadas, las fuerzas políticas ahí representadas. ¿Cómo va este trabajo pues al frente de la Comisión de Gobierno Interno? ¿Qué balance harías cuando estás por cumplir 3 meses encabezando esta comisión? Bueno, Miguel Ángel, destaco como un dato relevante que hemos logrado armonía y estabilidad y gobernabilidad. Eso significa que tenemos una condición que era necesaria, que es fundamental para poder que nuestro Congreso del Estado se represente a sí mismo como una fuerza sólida para hacer frente a las injerencias de otros poderes. Eso significa también que los 22 meses anteriores caminamos por el camino de los descalabros, y también quiero decir que eso significa que si un poder legislativo guarda debilidad a través de sus diatribas, de sus conflictos, de sus debates estériles y confrontación sin sentido, pues la verdad es que el poder legislativo se estaba representando como un poder débil, y claro que tenía una injerencia del poder que siempre es el poder que tiene más fortaleza, que es el poder ejecutivo, es quien administra toda la gobernanza. De tal manera que en este momento puedo decirte que tenemos como una condición válida y fundamental estabilidad y gobernabilidad al interior del Congreso del Estado.
Miguel Ángel. Y dices mayor fortaleza para que no haya influencias, es decir, en este momento hay un poder legislativo más independiente del Ejecutivo. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, porque nadie puede negar que había una coordinación extra legal, extra coordinadora de la bancada mayoritaria por parte de un representante de un partido político contrario y antagónico a los principios del Movimiento de Regeneración. De tal manera que ese dato se lo puedo soltar sin temor a equivocarme, porque es del orden público y del conocimiento general que todo el tiempo se estuvo operando de una manera indebida por parte de un diputado que ya no está en la legislatura y que estuvo prácticamente fungiendo como coordinador de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración. De tal manera que eso nos llevó por el camino de los descalabros y fue precisamente la mano de influencia que el Ejecutivo tuvo al interior de esa bancada y que nos llevó por el camino de los descalabros, pero más allá, por el camino de alejamiento de los principios que el presidente de la República venía impulsando. No robar, no mentir y no traicionar, Miguel Ángel. Dices entonces, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ¿controlaba a la bancada mayoritaria a través de Rogelio Rueda? No exactamente eso, lo que estoy diciendo es que la persona que tú dices, que era diputado local, actuó, se guardó como quien guarda a algo que sabe que después lo va a destruir. Lo estuvo fomentando, lo estuvo alimentando, le estuvo dando algunas acciones en aparente beneficio y finalmente ¿qué pasó? Los descalabró. Sin embargo, la influencia que esta persona nociva para el Congreso del Estado y que hoy tiene por ahí otro encargo fue en razón de que también tenía influencias de otras áreas. Y ese tema todos lo sabemos. Sin embargo, no voy a meterme a ese tipo de cuestiones. Sin embargo, decirte que el Congreso del Estado logró terminar esa influencia indebida, esa influencia extra coordinadora de la bancada mayoritaria, y finalmente el estatus que hoy tiene el Congreso es de gobernabilidad y solidez, y que estamos escuchando todas las voces. Eso no significa, este nuevo estatus no significa que no escuchamos a los compañeros del Movimiento de Regeneración, solamente significa que modificamos el rumbo, redireccionamos el rumbo con objetivos claros. Eso es lo que estamos viviendo hoy al interior del Congreso del Estado. Y creo, Miguel Ángel, que ya se ve, ya se refleja hacia el exterior del Congreso. Ya los colimenses se están dando cuenta que la conformación, en primer lugar, está dando estabilidad y armonía. ¿Dónde se ve esta independencia respecto al Ejecutivo o esta mayor fortaleza del Legislativo bajo esta, por así decirlo, esta nueva administración del Poder Legislativo? En primer lugar, Miguel Ángel, que en este momento estamos conscientes del poder legislativo y me refiero al poder que significa poder operar el poder legislativo, pero eso sin tener fobias ni filias. Eso significa ya de entrada que estamos conscientes de lo que somos un poder capaz de ser un contrapeso al poder ejecutivo, que estamos conscientes que el poder ejecutivo lleva la gobernanza y la administración de los recursos en el Estado. Sin embargo, que el Poder Legislativo, con ese contrapeso de legislación, puede interferir de una manera correcta, buscando que las etiquetas sean correctas. Y por eso te puedo decir también que lo vamos a demostrar en esta ocasión de una manera contundente, precisamente en el presupuesto de egresos 2021, que vamos a hacerlo de tal manera que podamos privilegiar la educación, la seguridad, la economía y la salud de los colimenses, pero ahora sin dejarle la manga ancha al Ejecutivo como ocurrió el año pasado, amigo Miguel Ángel. Creo que eso es un reflejo muy claro de lo que estamos hablando y que se tiene que notar en cómo vamos a hacer precisamente el presupuesto de egreso 2021. ¿Hasta cuándo tienen para aprobar el presupuesto? El último día del mes de noviembre. Ya estamos trabajando en ese tema, ya estamos trabajando. Decirte que en la sesión pasada ya aprobamos el presupuesto de egresos 2021 del Congreso del Estado, de tal manera que ese presupuesto va a ir a formar parte del presupuesto de egresos total del propio gobierno del Estado.
Miguel Ángel. Hablando de presupuestos, el día de ayer, entiendo, estuviste en el informe del líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. ¿Algo de lo ahí escuchado te preocupa, no sé, respecto a los 405 millones de pesos de adeudos al IPECOL, o algo de lo ahí planteado te genera preocupación por las finanzas estatales? Primeramente decirte que lo que más me emocionó de manera correcta, de manera positiva, es que hay beneficios palpables para un sector desprotegido y muy importante para la sociedad. Más allá de toda filia o fobia, quiero decirle a los colimenses que hay muy buenas noticias para el sector, y me voy a referir al sector policíaco, al sector de la seguridad. Hay una rectificación de sus derechos que era sumamente esperada, sumamente querida, y ayer se dio el anuncio de ese derecho que tienen ahora los policías, nuestros amigos policías del sector policíaco, del sector de la seguridad. De tal manera que hubo este anuncio, lo hizo el propio Ejecutivo del Estado, pero también decirte, Miguel Ángel, que el hecho de asistir a un informe del líder del sindicato del gobierno del Estado, me parece que refleja que estamos en un estado de gobernabilidad. No tenemos por qué tener fobias ni filias, porque nuestras obligaciones, nuestras facultades y atribuciones nos las marca la ley orgánica, y son legislar, gestionar y fiscalizar. En ningún momento nos dice que debemos de estar enconados o antagónicos a los demás sectores que tienen que ver con el Estado. En ningún momento nos dice que tenemos que estar encolerizados y peleando constantemente con las autoridades. De tal manera que me parece que eso no refleja la independencia de poderes, porque cuando hablamos de independencia de poderes, Miguel Ángel, significa que tengamos comunicación institucional, porque el gobierno del Estado de Colima, quiero decirte que constitucionalmente lo arman, lo completan los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De tal manera que hay que estar conscientes de la importancia que tiene el Poder Legislativo para la vida pública y la gobernanza del Estado de Colima, amigo Miguel Ángel. Diputado, y bueno, escuché por ahí, bueno, más bien leí por ahí un titular que me llamó la atención, donde tú emitías alguna opinión negativa sobre la desaparición de fideicomisos. Bueno, es una opinión no negativa, más bien una opinión con criterio, con argumentos y de acuerdo a un análisis reflexivo muy profundo que hizo la bancada parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara Federal. Todo nuestro grupo de legisladores federales votaron en contra de la eliminación de esos fideicomisos. No es una opinión negativa, es una opinión reflexiva, porque los fideicomisos generaban ciertas condiciones para afrontar necesidades de la población. Sí hubo un mal uso, hubo aprovechamiento indebido de esos fideicomisos. Sin embargo, eso no significaba que la solución fuera la eliminación, la destrucción, sino que lo que nuestra bancada parlamentaria del Partido del Trabajo reflexionó era que se ocupaba control, supervisión financiera, de una manera que los proyectos que dependían de esos fideicomisos pudieran seguir siendo operados, pero de una manera controlada. Pero al eliminarlos, pues simplemente se acabó siquiera la oportunidad de poder hacer un buen trabajo frente a esos fideicomisos, Miguel Ángel. Diputado, ¿esto no los aleja en términos políticos de Morena de cara al próximo proceso electoral? Bueno, decirte que consideramos que los diputados federales de Morena se equivocaron, pero decirte también que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo sigue siendo aliado, muy unido de siempre, y comulgamos con el proyecto de nación del presidente de la República. Hay que diferenciar, Miguel Ángel, las acciones que emprende e impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que están haciendo los diputados federales de Morena, porque ahí fue un error haber eliminado esos fideicomisos, de tal manera que el grupo parlamentario del PT en la Cámara Federal y los locales seguimos haciendo unión, fuerza, fortaleza, impulsando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los legisladores del Partido del Trabajo tenemos criterio, tenemos argumentación, somos reflexivos y no caminamos a ciegas.
estamos hablando, Miguel Ángel, de un tema que tiene que ver con la gobernabilidad del país, con un tema que tiene que ver con la economía, el desarrollo del país, de la República Mexicana, de 32 estados y de más de 100 millones de personas. De tal manera que ese acto de eliminar los fideicomisos me parece un acto que fue un error de la bancada de los compañeros que con mucho aprecio los reconocemos como aliados a los compañeros de Morena de federales en la Cámara Federal. ¿Y a los locales los consideran aliados, diputado? Claro, no solamente los consideramos, Miguel Ángel, somos aliados, y somos aliados no porque ellos se hayan alejado del camino de la congruencia, vamos a decir que no somos aliados. Lo que estamos haciendo es trabajando para que regresen al camino de la cordura, porque hay una situación de descalabro aún internamente entre ellos, de tal manera que este estatus, que hay una nueva orden de pluralidad y control y gobernanza al interior del Congreso del Estado, debe de servirles para que en lo interno, en su bancada, tengan la posibilidad de rectificar y reivindicarse, de tal manera que no solamente los consideramos aliados, somos aliados y en ningún momento vamos a dejar de serlo, no obstante que tengamos diferencias de criterio, porque lo que está de por medio, Miguel Ángel, no es la bancada de Morena ni la bancada del PT, lo que está de por medio y es la plataforma social política más importante, fundamental, te lo voy a decir claramente, es la población, no son los colores, no son las siglas, no son las personas que integran un poder, es la población de Colima, todos nuestros amigos y amigas colimenses que se merecen todo nuestro respeto y que no quieren ver bancadas o diputados peleándose, Miguel Ángel. Diputado, ¿crees que van a ir juntos PT y Morena en el próximo proceso electoral aquí en el ámbito local en Colima? Yo puedo decirte que no solamente lo creo, es algo que debe de ser necesario. Morena PT somos aliados, Morena PT llevamos al presidente de la República a que ocupara ese cargo. Morena y PT somos aliados que no nos vamos a separar. Sin embargo, decirte, los errores los vamos a señalar y los errores los vamos a rectificar y los errores de casa con mayor intensidad los vamos a señalar. De tal manera que Morena PT vamos juntos. Yo reconozco el liderazgo del presidente del comité de Morena en el estado de Colima, el presidente Bojado. Ese liderazgo hay que reconocerlo y también reconocemos el liderazgo del Partido del Trabajo a través de su comisión ejecutiva y que ellos están en coordinación y que ellos están trabajando conjuntamente. Sin embargo, decirte, Miguel Ángel, en ningún momento ha habido un distanciamiento de Morena PT o de PT Morena en el estado de Colima. Hay que diferenciar el comportamiento de algunos diputados de Morena del comportamiento institucional del movimiento de regeneración en el estado. Es muy diferente cuando hablamos del movimiento de regeneración de Morena en el estado y cuando hablamos del comportamiento muy negativo que han desarrollado algunos diputados de Morena. ¿Crees que el senador Joel Padilla debe encabezar en la lucha por la gubernatura la candidatura de esa coalición que anticipas, Morena PT? Yo creo, Miguel Ángel, que la población de Colima habrá de tomar la decisión correcta en su momento oportuno, no antes, no después. Hay que decirlo, Miguel Ángel, no por mucho madrugar, amanece más temprano, Miguel Ángel. ¿Pero te gustaría a ti el de candidato? A mí me gustaría, Miguel Ángel, que tuviéramos el mejor perfil, la persona que tenga mayor trabajo, que tenga más méritos, que se le conozca más, que tenga más seriedad, más institucionalidad, más cordura, más capacidad de trabajo. Ya por último, ¿crees que debe ir en esa coalición el Verde también? Yo creo, Miguel Ángel, que hay decisiones que no le corresponden a un diputado local, que son cosas de que no, ya sé que no es tu decisión, pero tu opinión nada más. Mi opinión sería que fuéramos lo más fortalecidos posible, Miguel Ángel, con todos los elementos posibles para hacer un gran trabajo por Colima y por los colimenses, Miguel Ángel. Pues ya seguiremos platicando, diputado. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y los puntos de vista compartidos con el auditorio. Gracias y buenos días. Fuerte abrazo, un abrazo a todos. El diputado Carlos César Farías, coordinador de la bancada del PT en el Congreso del Estado y también presidente de la Comisión de Gobierno Interno. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo quiero darles las gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana y a nombre de todo el equipo, pues me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente viernes y el excelente fin de semana que ustedes se merecen.
Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron